otra semana. Pues ya publicamos notas, como ven, hay bastante buenos punteos, muchas personas ya ganaron con zona. Lo que yo parto y aseguro 1000-1 es que todos ustedes tienen la misma capacidad, la misma inteligencia, la misma intelectualidad. El hecho de que unos ya ganaron con zona y otros no llegaron a zona mínima no es por diferencia de inteligencia. Cada quien debe tener la entereza de evaluar imparcialmente su conducta. Yo, pues, como ustedes han visto, he sido bastante flexible en la cuestión de mi clase, ¿verdad? Siempre hemos tratado de ir aprendiendo, pues, y no regalarle a nadie el curso, ¿verdad? Sino cada quien tiene el punteo que se ha ganado, a pulso. Ninguno me ha hablado antes, ¿verdad?, del examen, ¿verdad? Ni antes de que publique notas para que modifique, ¿no? Todos han tenido un comportamiento muy ético en ese sentido. El punteo que ustedes ven, pues, es el que es, ¿verdad? Ahora bien, algunos compañeros me pidieron revisión de examen, de nota. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esas pruebas y las voy a revisar otra vez. Si hay algún error, pues lo voy a corregir hoy. Si no hay, pues ahí se quedará. No podemos hacer más, ¿verdad? Acuérdense que el primer día leemos el programa, miramos los temas, incluso ahí presentamos los medios de evaluación que existen. ¿Cuánto vale cada uno? Entonces todos saben, pues, desde el principio a qué atenerse. Y fíjense que en la facultad hay un idioma, hay un lenguaje muy particular, fíjense ustedes, en mis años de docencia se los cuento. Cuando ganan dicen gané, ¿verdad? Gané con tanto. Cuando pierden, dice, ¿usted me dejó? Es que usted me dejó. No. Son dos cuestiones, ¿verdad? Cuando ganan son ellos y cuando pierden es uno. Entonces no es así la cosa, pues, ¿verdad? O ganan o pierden por uno, o ganan por uno y pierden por ustedes, ¿no? Entonces, miremos bien ese lenguaje que utilizamos, porque la cuestión es así, pues, ¿verdad? Si hacemos un recuento del porcentaje, y el porcentaje de los que ganaron es altísimo, y los que ganaron con un buen punteo también es altísimo, ¿verdad? Quiero un poco de atención, ¿verdad? Como ven, yo no saco ninguna pregunta bajo la manga, todo lo hemos, ¿verdad?, visto. A veces les pido algunas preguntas, como si ustedes han dado cuenta, de razonamiento lógico. Entonces ustedes han detectado algunas preguntas. Y algunas otras tienen la respuesta en la ley. Y eso es lo que me da a mí mucha tristeza. Ustedes ya están en 9º semestre. Hago preguntas de código y no utilizan el código. No responden y ahí lo tienen. En los códigos tienen muchas respuestas y no hacen uso de la ley. Ustedes a esas alturas ya deben saber, hombre. Ya deben saber. Entonces, ustedes entran con las pistolas, ¿verdad?, en las cartucheras, sáquenlas, hombre. Ahí está la ley. Ahí hay preguntas que están en la ley y no las utilizan. No la utilizan. Incluso con compañeros que han ido a examinarse y hasta ahí se dan cuenta que tienen que llevar leyes.
piden permiso para ir a comprarlas. Y hay un compañero que, como vio una pregunta ahí de las zonas marítimas, quería comprar el tratado del Convemar. Ustedes ya expliqué, es grandísimo, ¿verdad? Ahí lo quería comprar. Yo creo que esperando que le sacaran copia estaba y no entraba ustedes. Entonces, esas cuestiones ya escapan, ¿verdad? Esas son cuestiones de cada quien. El derecho realmente no, nuestra carrera, así como está diseñada, no exige mucho a ustedes. No exige mucho. A medio vapor, la mayoría gana. Por eso es que se trata de explicar y de llevarlos para que ¿verdad? Se alimenten de conocimientos y reflexionen. Pero yo veo que no, ¿verdad? Solo cuando uno va a examinar para el privado, bueno, en mi tiempo, ¿verdad? Cuando uno se examina para el privado, se había que estudiar demasiado fuerte. Como medio 3 meses, pero tupido, porque eso duraba el examen, ¿verdad? Hoy creo que solo llegan y se van. No, nosotros eran 3 meses de examen. Trabajo de investigación, análisis de expedientes, resoluciones, resoluciones administrativas, resoluciones judiciales, notariales, resoluciones notariales, escrituras notariales, memoriales, como abogados, todo eso hacíamos, todo lo hacíamos en el privado, todo eso. Y escribíamos a máquina, pues, cantidad de documentos, cantidades. Había que darle duro de madrugada a media tarde para seguir estudiando. Pues ha cambiado la situación. No, yo no puedo decir si para bien o para mal, nadie, no tendría que hacerse un estudio científico. Un estudio científico, ¿eh? No yo, con mi criterio, no puedo decir nada, pues. Pero ese fue el mundo que me tocó vivir, ¿verdad? Hacer todas esas, saber, ¿verdad? En qué lado de juez, el lado de abogado, en el lado de notario, en el lado de funcionario administrativo, todo eso nos ponían. En todos esos lugares teníamos que estar y resolver con pura ley, pura ley. Solo eso podíamos entrar a nuestros ejercicios que hacíamos. Únicamente ley. Ahí tenemos, y con la ley tenemos que ver, pues, ¿verdad? Analizar, determinar qué se hacía con base a la ley, qué se hacía, ¿verdad? Cómo se redactaba, todo con base a la ley, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, pues. Teníamos que hacerlo, nos quedamos ahí. Bueno, y solo se llega a examinar un par de horas, una hora, unas 4 horas y ya, ¿verdad? Pues hay que darle seguimiento a eso, ¿verdad? Hay que darle seguimiento. Y yo les digo por este examen, ¿verdad? Que mis exámenes yo los considero que son sencillos ustedes. Fíjense que yo mido los tiempos antes de pasarles el examen. Y personas que 10 minutos lo responden, ¿verdad? 10 minutos, es solo subrayar y poner una letra. 20 letras o 15 letras. ¿Cuánto pone usted 15 letras? ¿Verdad? Entonces, y ahí, miren ustedes, miren unos errores ahí. Yo imagino que son novios, porque era un hombre y una mujer ustedes, y les tocó la misma variante y de plano se estaban copiando. Porque los mismos errores, ¿verdad? Y hay un error muy evidente, que subrayaron una, de plano estaba errónea, y los dos, ¿verdad? En el círculo ponen otra. Y me ponen intestado, omítase. Intestado. Y los dos ponen la misma palabra. Ustedes se copiaron, pues. Solo por eso deberían perder el examen, VIX. Solo por eso. Y los voy a guardar ahí para que si algún día se tiran para diputado, lo voy a publicar en la prensa para que vean cómo iban en el noveno semestre, ¿no?
hay que guardarlos en historia para que cuando sean candidatos a funcionarios hay que ver, ¿va? Para que vean, ¿verdad? Entonces, no saben todavía que es un testado y la diferencia con un intestado. Y ahí ponen intestado, léase. Y los dos me pusieron igual. Y dije, solo por eso merecen perder, pero ¿verdad? No es notariado. Pero les digo, yo no sé, pues, ¿verdad? Ya llevan notariado. No puedo decir nombres, compañeros, porque no nos puede evidenciar, pero así es, ¿verdad? Yo antes ponía temas y puse un tema me acuerdo que era derecho de integración sobre la situación centroamericana en la época colonial, fíjense ustedes, colonial. Y pone un compañero que el problema de la colonia era el transporte aéreo, el avión. El avión, él pensaba que en la colonia habían aviones, ¿verdad? Que traes Cristóbal Colón vino en avión, en Iberia, ¿verdad? Imagínense. Entonces, esos errores son garrafales para para este semestre. Entonces, aquí hemos sido demasiado flexibles, porque realmente los exámenes deberían ser integrados, ¿verdad? Yo tendría que calificar también esas cuestiones de notariado, porque ustedes ya han notariado y deben saber. Yo les digo, pues, porque ya hay, pues, personas muy serias, pues, que sí, ¿verdad? Van a lo que van. Otras personas que se recuperaron, ¿verdad? Llevan un punteo desastroso y un buen punteo ahora, ¿verdad? O sea, gente que primero Dios se preocupó, ¿verdad? Y estudió, como me dijo una persona, ¿verdad? Cuando dije, mire, ¿qué le pasa? Es que a mí su clase no me gusta, me dijo. Pues, ¿verdad? Todos tenemos gusto. Le dije, el problema, le dije, es que eso lo puede decir usted después de 5 años de graduado, que no le gusta y lo deja por un lado, ¿verdad? Pero ahorita es estudiante, pues tiene que ganar todos los cursos. Así de fácil. Entonces, todos ahí, ahorita para ustedes, todos son importantes, porque tienen que ganarlos todos, pues. Y aunque algunos, pues, a mí me gustó este tema cuando yo era estudiante, ¿verdad? Siempre me gustó. Después uno que se va distinguiendo, ¿verdad? Y va evidenciándolo con los catedráticos, ya lo toman en cuenta uno, pero es cuestión de gustos, pues, ¿verdad? Y yo, pues, yo los comprendo, ¿verdad? A mí, o sea, penal, ¿verdad? Va, qué bueno, ¿verdad? O notariado, civil, pues está bien, ¿verdad? O derecho agrario, son temas muy interesantes. Entonces, esa es la situación. Ahorita tienen que, no les guste, tienen que estudiarlo, ¿verdad? Hacer eso, un buen promedio general. Yo cuando he examinado privados, siempre miro el promedio, en qué clases puntearon más, en cuáles menos, entonces voy ubicando más o menos a la persona, ¿verdad? ¿Dónde más o menos podemos ir? ¿No? ¿En qué situación está? Entonces, ahí van evidenciando, pues, dónde van, ¿verdad? ¿Cuántos años le tomó cerrar? Aunque miren, puede haber gente de 10, 15 años que le ha costado cerrar, pero no sabemos cuál ha sido su vida, cuáles han sido sus problemas, ¿verdad? O sea, no puede ser uno muy subjetivo, 15 años para cerrar, no. ¿Qué ha sido de su vida, verdad? Entonces, todo eso, a mí me lo ha enseñado, pues, la docencia, ¿verdad? Y, pues, no todos van bien, pero son pocos los que van mal, ¿verdad? Hay que asumir responsabilidades, jóvenes. Porque en la calle ustedes cometen un error y tienen problemas ¿verdad? Tienen problemas por daños y perjuicios. Yo he conocido colegas que han ido al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados,
los han sancionado. Y al que sancionan el colegio de abogados, ya no puede optar a cargos públicos de elección. Imagínense. Y fíjense que no se queda para siempre una sanción. O sea, es delicado, ¿verdad? Por eso es bueno ponerse serio en el estudio, porque no se trata de ganar el examen. Se trata de aprender para la carrera, para la vida, para la profesión, ¿verdad? Y eso, pues, a esas alturas, creo que ustedes ya lo saben, ya están convencidos de ello, ¿verdad? Fíjense, yo estudié filosofía y ahí no nos cuidaban ustedes. Nos daban el examen, nos quedábamos solos. Y los catedráticos se salían. Platón, Nietzsche, Aristóteles, ¿verdad? Descartes, todas esas cuestiones, ay, cada quien, ¿verdad? Y ninguno copiaba a nadie, ¿ves? Era filosofía, ¿verdad? Te decía qué diferencia, ¿verdad? Pero cada profesión va a tener sus características. Bien, uno de los últimos temas que vamos a ver es el asilo. Muy mencionado hoy en día, ¿verdad? Ustedes con la cuestión de Ecuador y México, ¿verdad? Dice aquí el doctor Larios, es difícil determinar el origen del asilo, dice, ¿verdad? Sus principios amparaba a todos los perseguidos por igual, a todos, ¿verdad? Se otorgaba regularmente en templos religiosos. Acuérdense ustedes, el poder divino y el poder terrenal, ¿verdad? En todos los casos, la protección venía a carácter sagrado e inviolable del lugar. Posteriormente, algunos castillos medievales, ¿verdad? Que habían grandes señores feudales o de la realeza, ¿va? Esos no tampoco se podían violar, ¿va? Y las personas ahí se refugiaban. Incluso Martín Lutero, ¿verdad? Estuvo refugiado con un noble alemán. Ahí no lo pudieron tocar, ¿verdad? Ahí había fuerza ahí. Ese era, de hecho, un asilo, ¿verdad? Más recientemente podemos afirmar que el asilo es una institución, fíjense, cuya aceptación y aplicación ha florecido particularmente en América Latina. Los que yo les decía, ¿verdad? Es que somos intolerables, ¿verdad? Al juego de ideas, ¿verdad? Entonces dice que ni Estados Unidos, ni Canadá, ¿verdad? Ni Europa guardan otras figuras, pero no el asilo propiamente dicho, ¿verdad? Y hay muchos instrumentos internacionales. Aquí el doctor pues menciona algunos, también Acuerdo de Bogotá de 1880. Yo se lo digo ¿por qué? Para que vean que no es una figura nueva. No estamos hablando de algo nuevo, pues. Estamos hablando de una figura que tiene más de 100 años, más de un siglo, ¿verdad? La Convención de La Habana, 1928. La Convención de Montevideo, el 33. Tratado de Asilo Diplomático y Refugiados del 39, imagínense ustedes. Convención sobre el Asilo Territorial del 54. Convención sobre Asilo Diplomático. Fíjense, ahí nos da la idea de dos tipos de asilo. El asilo territorial y el asilo diplomático. Hay dos, ¿verdad? Un convenio para cada uno. De 1954 los dos, ¿verdad? Y hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre asilo territorial. Dice aquí el doctor Larios, nuestro país, Guatemala, ratificó la Convención sobre el Asilo Territorial de Caracas de 1954 por medio del decreto Ley 13-83 del 24 de febrero del 83. Decreto Ley, fíjense ustedes. El asilo es una institución, ¿verdad? Una institución de amparo,
No vamos a la figura del amparo como conocemos, ¿verdad? Recurso de amparo, no, ¿verdad? La acción de amparo, no, ¿verdad? Amparo, pues, protección, ¿verdad? Que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus allegados, ¿verdad? El asilo equivale a protección en un lugar que goza de cierto estatus internacional, particularmente inmunidad. Goza de extraterritorialidad, lo que pasó en Ecuador, ¿va? Con la Embajada de México. Etimológicamente, asilo viene la palabra griega asilón, dice, que significa sitio inviolable. Entonces vemos que el asilo, pues, es una figura de protección, ¿verdad? De amparo. Dice, ¿qué condiciones debe guardar el asilo? Debe tratarse de un caso de urgencia, debe ser una emergencia, ¿verdad? El perseguido debe serlo por delito de carácter político. Por eso ustedes a estos exfuncionarios corruptos, ¿va? Que se autodeclaran perseguidos políticos, ¿no? De la noche a la mañana son perseguidos. Ayer fueron grandes ladrones, ¿no? Que no les dolía, pero nada, ni la conciencia. El día de hoy están enfermos y son perseguidos políticos, ¿no? Ya amanecieron, pues, ¿no? Porque ese calificativo de político les abre la brecha para tener derecho a asilo. Es lo que están protegidos por el asilo, ¿verdad? O delitos conexos, ¿verdad? Con estos delitos políticos. El solicitante al momento de solicitar asilo no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes. El solicitante al momento de solicitar asilo no debe haber sido condenado por delitos comunes. El solicitante no debe ser desertor de fuerzas armadas, un ejército, ¿verdad? Ya sea aire, mar o tierra, ¿verdad? Dice aquí el doctor, debe entenderse, ¿verdad? Por caso de urgencia que el individuo sea perseguido, ¿verdad? Por personas o multitudes, imagínense peor, ¿verdad? Que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas. Así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. ¿Se dan cuenta? Esa es una figura para nosotros pues muy importante. Aquí ha habido mucho perseguido político, ¿verdad? Entonces existe el asilo en la clasificación, asilo territorial y asilo diplomático. Son dos clases de asilo. ¿En qué se diferencian? El asilo territorial se produce cuando las personas logran emigrar a territorio extranjero. Y una vez en dicho territorio o al momento de ingresar a él, solicitan el asilo. Eso, ¿se acuerdan ustedes? Han pasado mucho con las delegaciones deportivas cubanas. Estos deportistas una vez fuera de Cuba, porque cuesta salir de Cuba, no sale cualquiera de ustedes. Por eso hay hombres y mujeres pendientes quien les ofrece matrimonio, sea el que sea ustedes. Porque una vez logran eso, salen. Y como me decían, yo lo único que quiero es salir. Yo me caso con cualquiera que me saque aquí, dice ya afuera, pues ya miramos qué hacemos, decían. ¿Ah?
porque casados con extranjeros pueden salir. Bueno. Pero entonces las delegaciones deportivas, ya una vez en otro país, ahí piden asilo y ya no regresan, ¿verdad? Ese es un asilo territorial, ¿verdad? Se fundamenta en que todo Estado tiene derecho en ejercicio de soberanía a admitir dentro de su territorio a personas que juzgue conveniente sin que por ello otro Estado pueda hacer reclamo alguno. Es decir, ¿vale? El Estado tiene plena soberanía de admitir o no a esa persona bajo esa figura. ¿Por qué? Por ese ejercicio de soberanía, ¿verdad? Miren Nicaragua ahorita, cuánta gente tiene. Y no son perseguidos políticos, ustedes ya saben, ¿verdad? Pero se autonombran, ¿verdad? Perseguidos políticos. No lo son, ¿verdad? Pero ahí están. En ejercicio de soberanía, ¿qué podemos hacer? Nicaragua, si yo les doy el asilo, punto. Es un Estado soberano. ¿Qué haya detrás de todo eso? No lo sabemos, pero sí nos imaginamos que, ¿verdad? Hay gente que se ha llevado buenas cantidades de dinero. Ahí está Rabé, regalado, etcétera, etcétera, que han llevado mucho dinero. Bueno, entonces, el asilo territorial, ¿verdad? Ahora, ¿qué derechos tiene el Estado asilante? No aislante, asilante. Tiene derecho a negar el asilo. Pero también tiene derecho a negar la extradición. ¿Se dan cuenta? Dos cosas diferentes. Porque extradición es entregar a esa persona, pero también si no lo entrego, ¿eh? No lo entrego. Pero también puede negar el asilo. También tiene el derecho a calificar el delito. ¿Para qué lo va a calificar? Para determinar si encaja como delito político o como delito común o delito conexo. Miren todo lo que puede calificar. Si es conexo o si es común o si es político. Someter al asilado a una disciplina especial. Estados Unidos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y capitula Alemania al tomar Berlín, el Ejército Rojo, los norteamericanos se apresuraron, al igual que los soviéticos, a hacerse de los científicos alemanes. Los científicos alemanes iban más adelantados que los rusos y los norteamericanos. Y se peleaban especialmente uno, Wernher von Braun. Y lo ganó los Estados Unidos. Tan es así que Disneylandia es parte de la ciudad de Von Braun porque vinieron mancuerna con Walt Disney y empezaron a diseñar el campo temático de Disneylandia. Pero aparte de ello, ese es aporte menor, ¿no? Aparte de ello, toda la carrera espacial de los Estados Unidos, toda, se debe a Wernher von Braun. Pero este hombre, aún siendo un científico connotado, conocido, un genio, estuvo como 2 años, ¿ves? Aislado en los Estados Unidos, en lo que lo investigaban bien. 2 o 4 años creo que estuvo aislado el señor. Imagínense, una persona tan connotada. El asilo es muy complicado, es muy delicado. Pero también existe el asilo diplomático. El asilo diplomático, también hay una convención, ya lo vimos, se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en las legaciones, ¿verdad? En las sedes diplomáticas. Dejémoslo ahí para mientras, ¿verdad? Quedémonos ahí para no enredar más la cosa, pero básicamente ahí, ¿verdad? Ese asilo sí lo conocemos nosotros, ¿verdad?
que entran a las embajadas y ahí piden asilo. ¿Qué derechos tiene el Estado asilante? Su embajada, ¿verdad? Calificar el delito y es a él a quien corresponde hacer la calificación. México dijo, es perseguido político, punto. ¿Sí? Es perseguido político, aunque no lo sea, ¿verdad? Negar el asilo sin explicar las razones negativas. Le dicen, mire, no le damos el asilo. Calificar si se trata de un caso de urgencia. Exigir el salvoconducto, es otra cuestión. El salvoconducto, ¿en dónde existe? ¿En el asilo diplomático o en el asilo territorial? ¿Se dan cuenta? Solo en un asilo hay. En el asilo diplomático, porque tiene que salir de la embajada. Entonces, solo en el asilo diplomático existe el denominado, debe existir el denominado salvoconducto, ¿verdad? Porque tienen que transportar al asilado al aeropuerto, porque él está en la embajada, pero tiene que salir del país, ¿verdad? Exigir garantías, etcétera. Obligaciones del Estado asilante. Asegurar la salida del asilado tan pronto como le sea posible, ¿verdad? ¿Con qué? Con el salvoconducto. Tiene que tramitar el salvoconducto. Trasladar al asilado fuera del país. No desembarcar al asilado en un lugar peligroso para el asilado, ¿verdad? En el propio estado, no va a tomar el avión y aterrizar en otro lugar dentro del mismo estado, no se puede. Tiene que protegerlo totalmente. Entre otros, ¿verdad? Y hay un procedimiento, ¿verdad? Que habíamos visto nosotros. ¿Y qué dice nuestra ley? Esa es otra cosa, ¿va ustedes? ¿Será que nuestra ley tiene algo sobre el asilo? ¿Qué opinan? Sí, Guatemala tiene algo legislado sobre el asilo. A nivel constitucional y a nivel ordinario. Vamos a ver si logro. Bueno, entonces tenemos sí, Juan Daniel. Es el artículo 27. Correcto. Ajá, el artículo 27 de la Constitución. Y fíjense que tenía aquí mi código penal, porque el código penal también está, fíjense ustedes, pero no lo encuentro. Aquí lo tenía y lo cambié de lugar. El código penal está, voy a ver. Búsqueme el artículo 8 del Código Penal. Que ahorita, pero aquí lo tenía y saber qué lo hice. Artículo 8. Bueno, vamos a leer primero el artículo 27 y le voy a pedir favor a un compañero que me lea el artículo 8 del Código Penal. El artículo 27 de la Constitución dice derecho de asilo, ¿ves? Lo reconoce como un derecho.
Guatemala reconoce, fíjense, reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Muy claro, ¿verdad? No le dedica mucho, pero es bastante claro. Por si alguno tiene el código de penal. Ya lo tiraron a la basura ustedes. Como ya ganaron el curso, ¿verdad? El artículo 8, ¿verdad? Sí, por favor. Código penal. Extradición, ¿no? Sí, miramos algo ahí. La extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales. Solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquellos. Ajá, eso. Como ustedes saben, la extradición es una figura que va, ¿verdad? Muy relacionada con el asilo. Porque el asilo es no devolver a alguien, darle refugio. Y el otro estado lo puede solicitar. Cuando solicitan a una persona en asilo, ¿qué figura están accionando? La extradición, ¿verdad? Y nos habla pues de delitos políticos, de delitos comunes. Juan Daniel. Perdona, Ilic. Está viendo el procesal penal también en el artículo 22. Sí, ajá, Dice sí. lugares de asilo. ¿Qué dice? Por favor. Salvo los traslados internacionales, el Estado no reconoce en su territorio lugares de asilo en donde los delincuentes consigna la impunidad o la disminución de sus condenas. Ven, lo trata nuestra ley bastante amplio, ¿verdad? Incluso tenemos bueno, este artículo todavía no lo hemos. Por ejemplo, el artículo 355 nos habla de la extradición, es la otra cara de la moneda, ¿va? Del asilo. El asilo es recibir y la extradición es entregar a un asilado, ¿verdad? Entonces, el artículo 355, el Código de Derecho Internacional Privado, eso lo vamos a ver en el otro semestre, ¿verdad? Código de Derecho Internacional Privado dice, están excluidos de la extradición, ¿no? O sea, de un asilo que pide asilo, ¿verdad? Y el otro país lo pide que se lo entreguen, los delitos políticos y conexos. ¿Sí? Eso no, si es por eso, no sea extradición, ¿verdad? Según la calificación del Estado requerido, lo que hemos venido diciendo, ¿eh? ¿Quién califica? Como es muy amplio, ¿verdad? Y pues se le ha dedicado bastante tinta, ¿verdad? Aquí el código, el diccionario de Derecho Internacional Privado de la Editorial Progreso de la Unión Soviética nos habla de asilo diplomático y asilo territorial. Dice, asilo diplomático significa que a una persona perseguida por motivos políticos se le concede la posibilidad de asilarse en el local de una representación diplomática. Ese que decimos, ¿verdad? Diplomático o consular extranjera. Así como en un navío, puede ser un navío, un aeroplano, un avión, ¿verdad? Un buque, etcétera, que sea extranjero. Pero lo más seguro es las embajadas, ¿verdad? Por la extraterritorial, ¿verdad? Pues representa directamente al gobierno. Conforme a derecho internacional general, la inviolabilidad de los locales de las representaciones diplomáticas no da derecho a conceder asilo en estos locales a personas perseguidas por autoridades del país receptor por haber cometido delitos.
O sea, no se le puede dar asilo a cualquiera. Por eso en el asilo es muy importante decir delitos políticos o comunes conexos al político, ¿verdad? Y también nos habla de asilo territorial. Ya vimos que el diplomático seguimos, ¿verdad? Pongámosle embajadas. Puede ser otros, pero quedémonos ahí, en embajadas, para que lo comprendamos bien, ¿verdad? En ese país, en sedes diplomáticas. El asilo territorial, dice, significa que a una persona perseguida por motivos políticos se le concede protección en el territorio, ¿verdad?, de otro determinado estado. Fíjense, si hay diferencias, ¿verdad? También dice el compañero ahí el artículo 44 del Código de Migración. Gracias, compañero. Así me gusta que colaboremos, que estemos, ¿verdad?, pendientes del curso para alimentar más la exposición, ¿verdad? O sea, aquí tenemos figuras muy importantes, como ven. Esta figura es muy delicada, ¿verdad? Entonces aquí en el artículo 44 de la Código de Migración también nos habla de esta figura tan importante, ¿verdad?, del asilo. Y podemos ir a la Convención de Roma y bueno, más, ¿verdad? Pero quedémonos en esto lo que hemos dicho acá, ¿verdad? Y nuestra ley interna. También pues tenemos aparte del diccionario de Derecho Internacional Privado, de Derecho Internacional, tenemos el diccionario de Derecho Diplomático. También es otro diccionario que nos puede servir. Dice acá, y nos habla otra vez del asilo diplomático y el asilo territorial. Fíjense que son unánimes, ¿verdad? La doctrina es unánime en estas dos clases de asilo. Nos dice este diccionario, asilo diplomático y asilo territorial. Vamos a... Asilo diplomático. Derecho que tradicionalmente se admitía, fíjense, se admitía que tenían las misiones diplomáticas de albergar y proteger a cualquier persona perseguida. Así empezó el asilo, ¿verdad? El asilo clásico. Darle refugio a cualquier, ¿verdad? Si hubiera sido en estos días, Martín Lutero no hubiera tenido asilo, ¿no?, porque es cuestión religiosa. Cambio aquí se le da a cualquiera, ¿va?, que fuera perseguido. Ahora solo se da a los perseguidos políticos, ¿no? Entonces, de derecho que tradicionalmente se admitía que tenían las misiones diplomáticas de albergar y proteger a cualquier persona perseguida, ¿verdad?, por motivos políticos, por las autoridades del Estado receptor, el cual se consideraba obligado a facilitar al asilado un salvoconducto para abandonar el país. El salvoconducto se da entonces en el asilo diplomático. En el asilo territorial no es que no hay salvoconducto, así ya está en el Estado, ya está en ese país. Ahí no necesita. Se consideraba que el derecho de asilo diplomático era una consecuencia de la extraterritorialidad que se le atribuía a la misión diplomática. Bueno, todavía se creó eso, ¿verdad? Actualmente el derecho de asilo diplomático, así concebido, solo es reconocido entre los países iberoamericanos. Fíjense ustedes. Bien por derecho consuetudinario, bien por derecho, bien por algún convenio, ¿verdad?, internacional, que precise en qué casos puede concederse. En los demás países, aunque no se reconozca el derecho de asilo diplomático, ¿verdad?, no se reconoce. Pero, y eso es muy importante esa aclaración que dan, ¿verdad?,
aunque no se reconozca el asilo como figura, como la conocemos aquí, sí se reconoce la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. No es por el asilo, ¿verdad? Es por la inviolabilidad de la sede diplomática, que es diferente, ¿verdad? Europa, Estados Unidos, por decirles algo. Ellos lo que reconocen es la inviolabilidad de una sede diplomática, ¿verdad? Entonces, dice, en los demás países, aunque no se reconoce el derecho de asilo diplomático, la inviolabilidad de los locales de la misión impedirá que las autoridades del Estado receptor se apoderen por la fuerza de una persona que haya encontrado refugio en ellos. Y eso fue lo que se violó en Ecuador, ¿verdad? Incluso hay que arrastrado sacaron al señor ahí. Entonces se impide por eso, más por el respeto al otro país que por la figura. Acá aquí por la figura, ¿verdad? Estos, sin embargo, podrán reclamarla y no estarán en principio obligados a facilitar salvoconducto. Eso es lo que cuesta, ¿me entiendes? Pero también existe el asilo ELIU. Buenas noches, Lick. Una pregunta. ¿Quién es el que da el salvoconducto? El Estado... ¿En donde se encuentra la embajada, donde está sí, refugiada la persona? el Estado receptor de la embajada. Ya. Porque porque mire, pues, y esto se explica así, ¿verdad? La inviolabilidad del territorio existe únicamente en la sede diplomática, nada más. Ya al poner un pie fuera ahora ya es parte del territorio, porque ya no es sede diplomática, hasta donde termina la influencia de sede diplomática, ¿verdad? Hasta ahí. Ya póngale, pone un pie en la calle, ahí ya no. Entonces, si sale, ¿qué sucede? Lo recapturan, ¿no? Porque el hecho que haya en la sede diplomática es porque ahí sí hay. Entonces, la persona no se va a quedar encerrada todo el tiempo en la sede diplomática. Hay que sacarlo. Pero ven ese peligro de la soberanía del Estado, pues, ¿verdad? En donde está la sede diplomática, no la que representa, sino donde está ubicada. Entonces, ese mismo Estado tiene que, ¿verdad?, que otorgar el salvoconducto. Pero el salvoconducto lo tiene que tramitar, eso sí, ¿verdad? Pues digamos, el Estado, ¿verdad?, que representa la embajada. Así es como se da. En el caso de Ecuador, entonces Ecuador bien podría haber capturado a este señor estando él fuera de la embajada sin Así necesidad es. de interrumpir Así violentamente. es. Ajá. Entonces México lo que iba a hacer es tramitar el salvoconducto. Y ya con salvoconducto ya no se puede, ¿cómo se llama? Ya no se puede capturar. Ahí hay un compromiso de ese Estado de no capturar. Ahí violaría el derecho internacional. El propio Estado tiene que hacer salvoconducto. Es como que si se mete alguien a su casa, ¿verdad? Y usted lo atrapa, le dice, bueno, si sale, aquí se queda. Pues entonces empieza el otro a tramitar, ¿no?, el derecho que usted le puede dar de que salga, pues, y que no, ya se comprometió usted a que abandone eso. Gracias, Y eso es lo que sucede, sí, eso es lo que sucede. Porque hay soberanía únicamente en la sede. Sí, María Fernanda. Hola, Lick, buenas tardes. Por ejemplo, si estos estados negasen estos salvoconductos, definitivamente la persona pues no puede salir, ¿verdad? Pero habrá como que, le voy a decir, una segunda instancia en donde ya ninguno de los estados tiene como injerencia y podrían como elevarlo a alguna corte y que lo aprobase o no. No, Okay. porque esa es manifestación pura de la soberanía. Tanto el Estado sede de la sede diplomática, el Estado representado a la sede diplomática, como el Estado dentro del cual está la sede. Ahí están manifestando su soberanía. Ninguno puede decir del salvoconducto a ningún Estado. Por eso le decía yo que leyeran el caso de Raúl
Haya de la Torre. Él fue dirigente político de un partido que se llamaba el APRA en Perú. Este hombre llevó años en una embajada. Y ahí también en Hungría el cardenal Brzezinski, algo se llamaba, otro, también que va cuando entró el comunismo, y ellos pues eran religiosos, ¿no? Fueron perseguidos, y él se asiló en una embajada, pero es un caso también, ¿verdad? Que hay hasta libros de esos casos. Y el caso aquí en América, que es el que nos interesa, el de Raúl Haya de la Torre, dirigente del partido APRA de Perú, llevó años, porque nadie puede obligar al Estado, ¿verdad?, donde se encuentra la embajada, a que salvoconducto. Esa es manifestación de su soberanía, nada más. Podría haber tal vez presión, podría, pero no creo. Hasta la fecha no se ha dado. No se ha dado. Incluso, ¿sí? Usted hablaba acerca de que la embajada tiene soberanía, pero Sí. Esa soberanía solo es territorial, no puede ser aérea. Aérea también. O sea, ellos tienen soberanía sobre el techo de la embajada, o sea, sobre eso. Sí, ajá. Pero tampoco puede poner un helicóptero ahí en el patio y jalar con una cuerda a una persona dentro de la embajada, no se puede. No se interpreta de esa forma. Ajá, o sea, hay situaciones que tienen sus límites, ¿verdad? Como le digo, es una situación que está en una línea delgadísima de confrontación, de rompimiento, ¿verdad? Pues por eso el asilo es una figura muy delicada. Hay que manejarla con una diplomacia de muchos expertos, ¿verdad? Porque ahí pues no se le puede obligar a otro no darla o dar el asilo, ni a otro país darle salvoconducto, ni se le puede poner plazo para que lo dé. Ahí sí que es un estira y afloja, ¿verdad? Y ven que el Reino Unido no dio salvoconducto para que saliera Julian Assange, ¿verdad?, de la Embajada de Ecuador. Ecuador tramitó el salvoconducto y no se lo quiso dar. ¿Y quién puede obligar? Es una lucha, ¿verdad?, de estira y afloja ahí. Acá en el asilo territorial, ahí el problema es poder salir del país, ¿verdad?, que le dé una oportunidad de salir. Entonces dice, acogida dispensada por un Estado en su territorio, de su soberanía. Eso es el asilo territorial, ¿verdad? Que se le da, dice, a los extranjeros que buscan refugio, yo diría, y protección, ¿verdad?, en él, por encontrarse perseguido en sus países de origen por razones políticas. Ahora ponen ya raciales, religiosas, ¿verdad? Nosotros solo tenemos por delitos políticos, ¿verdad? Consiste en la concesión a los asilados de autorización para residir en el territorio del Estado asilante, sin haber cumplido requisitos de, ¿qué?, migración. Hasta eso se les dispensa, fíjense. Usted no tiene pasaporte, usted no pasó por la aduana, por el paso autorizado. No, ahí van buscando la vida. ¿Acaso incluso hay un acuerdo, un tratado de Palermo, que fíjense que justifica en persecución de salvar la vida, justifica el uso de documentos falsos? Si usted es perseguido. Y eso fue lo que alegaron. Ustedes vieron que había Bitko, que estuvo aquí, ¿verdad? Bitko. Los rusos que estuvieron aquí, ellos invocaron este convenio de Palermo porque falsificaron documentos. Pues dice que estaban salvando la vida porque el propio Putin nos estaba siguiendo. Entonces, ven, pues el asilo es una figura trascendental
Bueno, aquí tenemos pues en nuestra Constitución comentada y nos dice, bueno, nos habla más de la extradición que del asilo, fíjense. Pero como le digo, la extradición es la otra cara del asilo, ¿verdad? De aquí dice, Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. Ahí no tiene ningún comentario. La extradición, dice, se rige por los dispuestos en tratados internacionales. Vamos a ver sobre el particular, es un hecho no cuestionado que constituye derecho vigente obligatorio, fíjense, derecho vigente obligatorio para los gobiernos de la República de Guatemala, hay de los Estados Unidos de América, porque es una resolución de la CC. El Tratado de Extradición de 1903, sí, ese sí se aplica, y su convención suplementaria, tratado bilateral, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Este es de 2011. Yo creo que este es el caso Portillo. Y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, tratado multilateral. Ambos tratados, independientemente si uno es bilateral y el otro multilateral, generan, de acuerdo con el principio de derecho internacional, pacta sunt servanda. Eso ya saben ustedes a qué nos estamos refiriendo. Una obligación de cumplir lo previsto en dichos tratados para todos aquellos quienes son Estado parte en los mismos. Dentro de estas obligaciones está, para el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la conteniendo en su numeral 4, artículo 44 de dicho instrumento convencional, que determina que cada uno de los delitos a los que aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente. ¿Qué norma de jus cogens es esta? ¿Se dan cuenta de lo que hemos leído? Esta es una norma jus cogens. Porque fue después, pero se aplicó hacia atrás. Porque era una norma de derecho imperativo. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos estudiado nosotros no es pura teoría. Aquí está la CC aplicando el principio de jus cogens internacional en la aplicación de un tratado. Yo participé en esa cuestión por razones del destino, ¿verdad? Estuvimos ahí y se aplicó así y se fue. Porque decían, mira, este delito no está en el convenio de 1913, pero está la Convención contra la Corrupción, porque este expresidente iba por ladrón, por corrupto, no por político. Esta Constitución comentada, jóvenes, comentada, muy interesante, porque estos comentarios son jurisprudencia, porque son fallos de la CC. Eso los venden en la Corte de Constitucionalidad. Ahí los venden. Bueno, a nosotros por situaciones van a estar como en departamentos jurídicos del Estado, ¿verdad? Nos han regalado. Nos han llegado ahí que a veces uno está en los departamentos jurídicos y se lo mandan a regalar pues a los asesores, ¿verdad? O a los directores, así. Y pues uno como abogado ahí los tiene, ¿verdad? Entonces, pero miren, hay que leerlos, te dan cuenta, cuando uno lee encuentra cuestiones interesantes ahí, y eso sí les sirve para su privado a ustedes, eso sí les sirve, totalmente. El artículo 27 ahora es un comentario del doctor Jorge Mario Castillo González. Él fue catedrático de la facultad, una persona muy seria, muy estudiosa, tiene un doctorado en Derecho Administrativo en una universidad de Brasil. Ese señor me examinó a mí en el privado, nunca lo vi sonreír. Pero una persona muy correcta y muy estudiada, ¿verdad? Y nos dejó pues este legado, ¿verdad? Este es un libro muy interesante. Ya había hecho uno de
puramente administrativo y nos hizo una constitución comentada, ¿verdad? Un estudio comentado por él, ¿verdad? Aquí nos dice, después de presentar el artículo, nos dice derecho de asilo y extradición. El derecho de asilo es parte del derecho de entrar y permanecer en el territorio guatemalteco. Fins, locomoción. Mira hasta dónde nos lleva. Cuando los expertos exponen el tema, cómo van ampliándolo, aclarándolo, ¿verdad? Y eso es lo que uno debe aprovechar. Eso es lo que les digo. Eso estudio para la carrera y para el privado, ¿verdad? Hacerse. Entonces, si ustedes no se alimentan con esto, no van a ver muy bien al privado. Hay que dedicarle estudio, ¿verdad? Entonces nos dice, se otorga a los extranjeros que en su país de origen sufren persecuciones, amenazas y atropellos de sus derechos individuales. El Estado guatemalteco se reserva el derecho de calificar si el extranjero es realmente un perseguido político o un delincuente común. Eso es lo que alegaba Ecuador, ¿se acuerdan ustedes? Pero no lo supo hacer. No lo supo hacer. Eso es lo que alegaba Ecuador, pero actuó. Ahí sí que ¿verdad? La asesoría jurídica, miren, puede estrellar a un presidente, un paredón, estrellarlo, ¿no? Y comprometer a todo un pueblo. Es que es delicado, por eso es que nosotros tenemos que estudiar, prepararnos, compañeros. Nuestra asesoría no es nada más. Y como digo, los dictámenes jurídicos no son vinculantes en la resolución, pero sí son vinculantes al profesional. En el recurso de nuestra carrera nos ha tocado hacer dictámenes muy delicados. Creo que uno estudia y realmente a veces da un poco de temblor, ¿verdad? Firmar los dictámenes, pero uno tiene que estar bien estudiado, ¿verdad? Para algún problema, ¿verdad? Y uno por lo menos puede defenderse. Eso les va a tocar a ustedes, ¿verdad? Si llegan a ser asesores, ¿verdad? Entonces dice acá, ¿verdad? El Estado de Guatemala se reserva el derecho a calificar si el extranjero es realmente un perseguido político o un delincuente común. Si fuera delincuente y busca refugio en Guatemala, queda sujeto a la extradición. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el asilo y la extradición, lo que les decía. Van muy juntos. ¿Por qué la extradición? Entregar a una persona que pide asilo. Esa es la extradición. ¿Ah? Puede darse, ¿no? Una persona X también, ¿verdad? Pero para ponérselos en un tema muy claro, ¿verdad? Una persona que muchas veces está pidiendo el favor de protección, pero entonces cuando se pide ya es extradición. Y eso es lo que dice el doctor, ¿verdad? Jorge Mario Castillo. El Estado de Guatemala se reserva el derecho de calificar si el extranjero es realmente un perseguido político o un delincuente común. Si fuera delincuente y busca refugio en Guatemala, queda sujeto a la extradición. Entonces ahí viene la diferencia. ¿Ah? Si es delincuente, ¿qué figura? La extradición. Si es perseguido político, ¿qué figura? El asilo. Ahí la importancia, ¿verdad? Ahí la importancia. Entonces, el artículo 27 constitucional en cierta medida persigue un alto a la impunidad de los delincuentes comunes que buscan ocultarse en otros estados. La extradición se podrá acordar con base en tratados celebrados entre estados. Eso sí es cierto. Hay tratados bilaterales, mucho tratado bilateral de extradición. Los tratados constituyen garantía y seguridad recíprocas. La extradición consiste en entregar a otro estado a la persona que ha cometido delito en el ámbito del estado solicitante. ¿Ya? Ahí cometió. Observando las limitaciones del derecho interno y los tratados. Delitos políticos, dice. No hay extradición por delitos políticos. ¿Cuáles son los delitos políticos?
se entiende por delito político stricto sensu, ¿verdad? Y lato sensu. Stricto sensu dice aquellos que atentan exclusivamente contra el Estado, su seguridad, sus instituciones políticas, su honor. Y hay ¿verdad? Y existen criterios para su calificación, criterio objetivo y criterio subjetivo. No vamos a meternos en todo esto, pero miren, yo se lo leo para que ustedes vean la amplitud, ¿verdad?, que tiene esta situación. Y están los delitos lato sensu o relativos, dice. Incluye aquellos actos dirigidos contra la organización política o social del Estado, pero igualmente contra los intereses privados. En este caso se diluye en un delito político stricto sensu objetivo, ¿verdad? Dice, tomado del libro Manual de Derecho en el Privado del doctor Carlos Lares Ochaita, en el que hemos estado. Dice, la Constitución no acepta los delitos comunes conexos con los políticos. Y ahí viene el procedimiento de extradición. Tenemos una ley nosotros. Esa la vamos a ver en el otro curso. Por otro curso ahora vamos a ver el asilo, vamos a ver la extradición, ¿verdad? Entonces ven ustedes que este derecho de asilo es bastante amplio, ¿verdad? Es bastante amplio. Y el derecho de los refugiados, ¿verdad que sí? Pues un poco más. Vamos a darle. El de los refugiados y desplazados, dice. Mención en especial nos merece el caso de los refugiados y los desplazados. Son dos instituciones jurídicas similares a los asilados en sus consecuencias. El caso de los refugiados es objeto de punto siguiente. Refugiados es otra cuestión, ¿verdad? Los estados europeos, Canadá y Estados Unidos de América no aceptan la institución jurídica del asilo, pero sí aceptan la institución jurídica internacional del refugio. Fíjense ustedes, hasta ahí, ¿verdad? No conceden asilo, sino que conceden estatus de refugiado. Los Estados Unidos de América no aceptan el asilo político como tal, sino más bien el refugio político, ¿verdad? Bueno, y ahí pues empieza la situación, ¿verdad? Las personas en busca de refugio político deben demostrar la clara probabilidad de que serán perseguidos. Fíjense que muchas personas se han dado cuenta en Estados Unidos logran ser arrestados por los Estados Unidos. Incluso, y yo conozco pues en nuestro mundo jurídico, ¿verdad? Muchas personas que allá en los Estados Unidos van a exponer que son perseguidos por las maras. Incluso, ¿verdad? Que tienen hijos en edad, ¿no? Y que las maras los están persiguiendo para introducirlos a esos grupos delincuenciales, a los jóvenes. Y los amenazan de muerte, y ese caso sí se da, ¿verdad? Los amenazan de muerte. Entonces, con esa situación, eso hicieron también en Honduras, en El Salvador y Guatemala, ¿no? Que están amenazados de muerte por las maras, o que quieren hacerse, ¿verdad?, amantes de las jovencitas, ¿no?, a la fuerza, con peligro de ser ejecutados, los padres, los hermanos. Esa figura sí se ha dado en Estados Unidos, y mucho. Yo conozco mucha gente que lo ha inventado y otros que realmente han huido por eso. Yo conozco gente que se ha salido huyendo, ¿verdad? Llevan fotos, llevan reportes, a veces sus familiares que han muerto.
Entonces, esa figura sí se ha aplicado para nosotros, ¿verdad? Bueno, por último, dice, jurídica y prácticamente el refugiado es un civil que no tiene nada que ver con un conflicto bélico, ¿verdad? Y que tiene que emigrar porque es la única medida para proteger su vida, ya vimos, ¿verdad? Y la vida de su familia. Imagínense, uno que es jefe de hogar, ¿verdad? Siente esta responsabilidad. Muchas veces hacia su esposa, sus hijos, muchas veces tienen a sus papás de ancianos. Es una responsabilidad muy grande. Y caer en esa situación debe ser durísimo, ¿verdad? Y también para las madres, pues, ¿verdad? Que también ayudan, trabajan y se en esa misma situación, ¿verdad? Entonces dice, generalmente se produce porque el territorio en el cual viven, esas personas se convierten en teatro de un conflicto bélico indiscriminado. En otros casos, como en la situación de los últimos años, ¿verdad? El éxodo por guerras, ¿verdad? O son perseguidos, dice, por motivos de raza o de religión. En la actualidad, dice, existen varias decenas de miles de refugiados en el mundo. En Centroamérica, existen en Honduras, México, Costa Rica, Guatemala. A nivel de la comunidad internacional, existe en el seno de la ONU el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Entonces, yo creo que vamos a llegar hasta ahí, compañeros. El día lunes, pues, yo pues tengo que llegar a la universidad por obligaciones pues, de trabajo, ¿verdad? Vamos a estar por ahí, pero el examen llega hasta acá, ¿verdad? Entramos con la comunidad internacional, ¿verdad? Organizada. Vimos quiénes, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Una pregunta. Sí, ¿Va a venir solo lo que vimos después del segundo parcial? así es. Ah, ya. Así Gracias, es. Lick. Bueno, Gracias. Carmen, Licenciado, buenas noches. Disculpe una pregunta. Para revisión de examen, no sé si todavía estoy a tiempo. Traté de comunicarme con usted, le escribí al auxiliar, pero no me respondió. si es con el compañero Gustavo. Ajá, Él con tiene él. él tiene la plataforma. Pero ¿No? si no me responde, o sea, no sé qué más hacer. Vamos a hablar con él porque sí, va a tener abiertas plataformas para que se comuniquen. En este caso, conmigo yo voy a revisar los exámenes. Si están bien, pues nos quedamos ahí hoy. Y si hay una corrección, pues yo lo voy a corregir. Vaya, está bien, Sí. entonces le voy a volver a escribir a él. Compañero Gustavo, ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Es nada más. la carta que le remití hace un rato, Lick. Bueno, perfecto. Entonces, miren, nuestra práctica va a ser que yo voy a revisar esos exámenes otra vez, ¿verdad? Si están igual, pues ahí se van a quedar, ¿verdad? Y van a ver ustedes. O si no, pues se les modificará su nota para que no estén dando vueltas ni trámites, ¿verdad? Sino que se va a hacer así. Ahora, si ustedes no siguen de acuerdo, pues ya será otra forma, ¿verdad? Pero la primera fase va a ser esa, ¿verdad? Bueno, está bien, licenciado, muchas gracias. Bueno, ¿Algún material para este examen, Lick? pues ahorita estamos lo de la... En el libro. No, sí, hay uno de los derechos humanitarios que se les va a remitir. Ya fue Bueno, compartido por el compañero. muchas gracias, Gustavo, ya lo compartió. Bueno, entonces ya está compartido. Gracias. Posiblemente sea otro, pero no van a ser más hoy. Sí, van a ser muy pocos. Ahí sigamos al final. Los que tienen ya ganada la clase, por favor, siempre estudien porque el promedio es muy importante. No sé si el compañero Gustavo quisiera agregar algo. Muchas gracias, Lick, muy amable. Pues miren, al final solo, pues en primer lugar agradecer ahí a usted siempre por la oportunidad, ¿verdad? Muchas gracias, Lick, y pues a los compañeros también un gusto. Sé que
a lo mejor no hemos podido tener ahí la mejor comunicación por temas de que ahora pues se me complica un poquito más con lo laboral y viendo pues el resto de secciones, primer año, pero ahí dentro de lo posible pues hemos tratado ahí de hacer algunas cosas, ¿verdad? Sabemos que siempre hay áreas de oportunidad, pero en lo personal, en lo que podamos realizar, aún, ¿verdad? Estamos a la orden y pues gracias siempre, Lick, nuevamente ahí por el espacio y por, como decía, la oportunidad, ¿verdad? Ahí que sí que tal vez no he llegado mucho a clase porque me mantengo viendo otros temas, pero siempre ando ahí por la U, entonces he conocido ahí unos amigos y demás de la sección. Entonces siempre un gusto y pues cualquier duda cuando me vean o llámenme o lo que sea, mensaje sí me cuesta mucho, pero ahí estoy a la orden y nuevamente que les vaya muy bien en sus finales, échenle ganas y por ahí si alguno se va a ir a retra, pues ni modo. Lo importante es por lo menos ir viendo el final, háganlo para ver cómo lo realizan. Entonces, Lick, muchas gracias ahí por el A espacio la y pues orden, un gusto Gustavo, yo, muy saludarlo. amable hoy. Muchas gracias. Sí, yo pues quiero reconocer aquí al compañero, él es miembro de junta directiva, una persona muy activa, muy proactiva, muy identificado con el alumnado. Él sábados y domingos, no, él no lo está contando, pero yo sí sé, atiende asuntos de la universidad, a veces está en la facultad, a veces en las actividades y en altas horas de la noche que hemos hablado, muchas veces todavía está en la facultad atendiendo los asuntos. Es una persona que es muy seria pues en el cargo que está compartiendo, es muy democrático, muy identificado con los alumnos y ha sido un buen elemento. Yo lo felicito, Gustavo, por su entrega hoy en esto. Así que muchas gracias y Muchas él ha gracias, sido Lick. también básico aquí para que yo pueda dar mis clases, siempre apoyándome en estas cuestiones digitales y comunicación con ustedes, ¿verdad? Sí, públicamente quiero dar gracias a usted, ¿verdad? Gracias, Lick, muy amable. Bueno, Muchas gracias, Lick. bueno, y los temas pues que hemos son los que pesan. Y eso ya lo deben saber ustedes, ¿verdad? Después del segundo parcial a hoy. Así que van a investigar ustedes, vean sus apuntes y todo, y ahí llevan el récord de los temas que hemos visto, ¿verdad? El examen va a ser la misma modalidad, ¿verdad? La misma modalidad para que lleven sus leyes, por favor. Así que con el permiso de ustedes, Gustavo, muchas gracias. Me retiro y nos pasamos para la otra sección. Gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, pues. Gracias. Sí, Muchas Gracias, gracias. Lick. Buenas noches. cuidan.